Y esto es el trabajo mancomunado, lo decían, de esta manera vamos a salir adelante, pero están aquellos que todavía no entienden lo que es cumplir con esta cuarentena, por lo menos hasta fin de mes en un principio. ¿Qué pasa en la ciudad de Santa Fe? Hasta donde tenemos entendido son más de 130 causas penales abiertas por incumplimiento a la cuarentena. Le voy a agradecer a quien está en contacto telefónico con nosotros en este momento, el doctor Schiavedoni, quien es fiscal que integra una brigada especial que lleva adelante estas tareas. Doctor Schiavedoni, buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, acá estamos. Doctor, ¿es así? ¿Son más de 130 causas penales abiertas? Sí, hoy en realidad ya son más. Estaríamos sumando desde ayer a hoy más de 20 causas, así que estamos arriba de las 150 causas penales que tendrían incorporación al sistema del Ministerio Público de la Acusación con número de quiz, carpeta, etcétera. Doctor, ¿cuál es la situación de la comisaría que está destinada a estas causas? En realidad, el tema de las comisarías no forma parte de una determinación que tengamos que hacer desde el Ministerio Público. Nosotros ordenamos la detención de la persona que se trate y es el inspector policial quien dispone a dónde se va a estar llevando a la persona determinada. Al principio de todo esto, cuando arrancamos, hace poco menos de una semana, había los primeros casos que se estaban deteniendo a las personas, se los estaba llevando a la comisaría 25 de Barrio El Pozo. Pero a la par de los casos de incumplimiento del aislamiento social preventivo, como así también el incumplimiento de la cuarentena, son dos casos distintos, digamos, todas las comisarías en general se encontraron desbordadas, así que hoy por hoy no hay una sola comisaría en la cual se encuentre una persona que se detenga en relación a esta temática. Piénsese los casos, por ejemplo, de los hurtos que se siguen dando o robos que se siguen dando, donde también hay un fiscal de turno que está ordenando detenciones, con lo cual la situación lo que ha hecho es multiplicar la cantidad de personas privadas de libertad en el ámbito de las comisarías locales. Y no todas las comisarías tienen el espacio para alojar personas en esas condiciones, así que bueno, todo eso es una mecánica de trabajo que se va realizando, insisto, desde la propia policía de la provincia. Nosotros llegamos a la etapa de ordenar la detención. Doctor, ¿cómo es el trámite o qué proceso atraviesan estas personas que, bueno, son detenidas en la vía pública? Nosotros elaboramos un criterio de trabajo estableciendo distintos tipos de casos o pautas para poder trabajar de distintas formas. Tenemos los casos que son más leves, que son aquellos en donde la persona viola el aislamiento social preventivo y se encuentra a muy poco lugar de distancia desde su residencia, supongamos está caminando a una cuadra, 2 cuadras de su casa, pero sin justificar que esté yendo, por ejemplo, a un supermercado o a una farmacia o a una ferretería o a algún lugar específico. Bueno, a esa persona se le comunica, se le intima que vuelva a su domicilio, el personal policial la acompaña, y se formaliza, se le brinda la información y queda incorporada dentro de un listado de personas que para el caso de ser reiterante ya sí se formaría una causa penal. Después tenemos casos un poco más graves de personas que se encuentran en la misma situación pero ya alejada a mayor cantidad de cuadras del domicilio sin lograr justificar el motivo por el cual se encuentra en la vía pública. Ya en esos casos la persona queda aprehendida y se le forma la causa penal. Posteriormente se dispone la libertad de la persona, pero previa constitución de domicilio, verificación del domicilio y verificación del aislamiento de la persona en el domicilio que se constituye.
Y después tendríamos un tercer grupo de casos, que ya serían los grupos más graves, donde existe flagrante incumplimiento de esta norma, del aislamiento social preventivo, donde además la persona genera, digamos, algún tipo de resistencia al cumplimiento de esto, y en algunos casos, por ejemplo, algunos comercios que no pertenecen a los rubros excepcionados, que no se disponen a cerrar sus puertas. En fin, en esos casos que son un poco más graves, o lo más grave, nosotros ya ordenamos la detención. En estos casos merituamos la posibilidad o la necesidad de llevar adelante una audiencia imputativa. Ese es un tema también, porque hasta el día de hoy, dentro del Poder Judicial todavía no se ha resuelto una nueva mecánica para llevar adelante audiencias que no sea de forma presencial. Hoy lamentablemente el Código Procesal nos pone plazos para llevar audiencia imputativa a personas privadas de su libertad. Entonces uno entra en la disyuntiva de si llevar o no llevar audiencia imputativa, y hay que evaluar muy bien el caso para llevar. Por ejemplo, nosotros fuimos en la provincia de Santa Fe, el primer caso que se llevó fue el caso de un muchacho que estaba corriendo en la costanera, que además generó una resistencia también a la autoridad para el cumplimiento de su obligación. En este caso fue detenido y se lo llevó a audiencia imputativa con su abogado defensor en tribunales, con el fiscal que estuvo presente, con el juez y el operador de sala, sin público en el lugar. Sí. Pero sin embargo estamos viendo a ver si desde la Corte o el Poder Judicial definen otra mecánica, digamos, que evite este tránsito de gente y el contacto. Entonces, todos esos casos sí, nosotros ordenamos la detención y evaluamos de llevar a audiencia imputativa. En el caso de que no lo llevemos a audiencia imputativa, se procede a disponer que el periodo de detención lo cumpla en su domicilio, y después se dispone una morigeración a la misma, realizando un control. Para este control se trabaja con el organismo de investigaciones que pertenece al MPA y con la Agencia de Investigación Criminal que pertenece al Poder Ejecutivo. Ellos se encargan de incorporar una aplicación. Hay un convenio que hizo la Fiscalía General con empresas telefónicas, una aplicación que permite generar un control en el teléfono celular a la persona que vive en ese lugar. Obviamente tiene características este esquema de control que hacen bastante difícil eludir el mismo. Esto sin perjuicio que además se dispongan controles esporádicos y sorpresivos por parte del personal policial de la comisaría de la zona, del domicilio de que se trate, a los fines de verificar que la persona esté cumpliendo. Doctor, ahora es increíble no tener que hablar de estas situaciones. Ya nos decía, son alrededor de 150 causas penales abiertas por el incumplimiento a este aislamiento, a la cuarentena. Es muy triste tener que hablar de esto. La verdad que sí. Nosotros, apenas empezó todo esto, el fiscal regional dispuso la creación de este equipo de fiscales. Somos 5 fiscales que estamos trabajando a la par de los fiscales de turno, y al principio fue todo una situación, todavía hoy lo estamos viendo, o sea, estamos permanentemente organizando y reorganizándonos en la mecánica de trabajo, porque esto es totalmente nuevo y hay que coordinar muchas cosas, con muchos aspectos. Piénsese, hemos tenido casos de todo tipo, casos de personas que están en tránsito, por ejemplo, mochileros que están en tránsito en la ruta, personas que están en situación de calle, personas que están en situación de calle pero que además son extranjeros. En el municipio, en la ciudad de Santa Fe, se habilitó un predio para personas extranjeras, y estaba viéndose el tema de personas en situación de calle. Después, por ejemplo, los que estaban en tránsito, ayer hablaba justamente la gente de Migraciones que la recomendación era que la persona que estuviera en tránsito trate de continuar ese tránsito hasta llegar a su destino. El tema es que hubo algunos casos en donde la persona no tenía cómo continuar,
yo tomé conocimiento de un caso en donde hasta el propio presidente comunal facilitó dinero para que pueda viajar. Continuar, exactamente. O sea, realmente se han ido ayer, por ejemplo, un muchacho que estaba en la guardia del hospital Cuyen, que había ido de forma voluntaria porque pensaba que tenía síntomas, bueno, Sí. etcétera. Tras realizarse el hisopado, la persona se fue del hospital. Claro. Hubo que detenerla, hubo que llevar adelante toda una situación con los riesgos que también implica, porque el personal policial que está en la calle está expuesto. Sí, totalmente. Sí. O sea, si bien se trabaja con los cuidados pertinentes, lo que uno ha podido observar, digamos, es que están expuestos tanto las fuerzas provinciales como las fuerzas nacionales que están trabajando. Hoy usted tiene en Santa Fe gente de Gendarmería, de Policía Federal y de la Policía de la provincia, todos trabajando para esto. Y en medio de todo esto, bueno, ayer lo sucedido con el tema de la cárcel. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, por actualizar lo que es la información que también nos ocupa, que es esto, 150 causas penales abiertas por el incumplimiento a la cuarentena. Muchísimas gracias. Una sola cosa más, si me permite, que me no? parece importante, porque me han consultado mucho. Sí. Sobre quién puede estar circulando en la calle y cuál sería el motivo por el cual está circulando en la calle. Sí. La recomendación, que se bajen la información que está en internet de la República Argentina. Hay un link sobre todas estas recomendaciones y quiénes están exceptuados. Pero básicamente es para la actividad mínima y necesaria. Claro, y debe ser justificado. El que no justifique eso va a ser aprendido o detenido. Doctor, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Gracias. Hasta